Buenos días Norteamérica, sean bienvenidos a su noticiero que solo se reproduce una vez por semana. Y así es, hubo una tragedia terrible el pasado viernes 30 de agosto de 2024. Hubo un derrame de petróleo en este caso fue el municipio de Altamira, justamente en el rancho de La Empacadora. Así es, este petróleo es propiedad de Pemex. Los dueños de las tierras afectadas mencionaron que ya había ocurrido un derrame de petróleo similar hace unos 4 años y sienten que altos funcionarios de Pemex son indiferentes a lo que los agricultores tienen que pasar. El derrame afectó a varios cultivos para las comunidades rurales que comprometían a su producción y medios de subsistencia, además de poner en riesgo la calidad del agua utilizada para consumo y el riego. Este derrame sin duda pone en gran evidencia la vulnerabilidad de las comunidades frente a la actividad petrolera y la necesidad urgente de establecer, en este caso, mecanismos de prevención y monitoreo y respuesta ante emergencias ambientales como puede ser en este caso el derrame de Pemex. Pero para comentarles más sobre los hechos, vamos a los hechos. Pero primero tenemos que abarcar unos puntos. El petróleo está compuesto principalmente por hidrocarburos, sustancias formadas únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Entre los compuestos más comunes se encuentran los alcanos, como el metano, etano y octano, los aromáticos, como el benceno, y los cicloalcanos, como el ciclohexano. Además, en un derrame la sustancia receptora es el agua, la cual al tener diferente polaridad respecto a los hidrocarburos, no se mezcla con ellos. Esta diferencia explica por qué el petróleo se mantiene flotando sobre la superficie del agua, lo que agrava la contaminación ambiental. No somos químicos, pero podemos saber las propiedades del petróleo por experiencia. Primero es un líquido oscuro, aceitoso, que no se mezcla con el agua y flota en la superficie. Tiene un olor muy fuerte que incluso puede marearte. Además es inflamable y tóxico, puede enfermar a los animales, la cosecha, la tierra, el agua. Incluso en esa parte se evapora, el aire se llena del olor, pero significa que algunas de las moléculas se mueven y pueden afectar la salud. Por eso este derrame es tan peligroso para nosotros, para nuestros cultivos. El petróleo está compuesto principalmente por hidrocarburos, como el metano, el etano o el octano. Todos tienen enlaces covalentes, geometría tetraédrica alrededor del carbono y son apolares. Por eso no se mezclan con el agua. El agua, en cambio, es polar, tiene geometría angular y forma puentes de hidrógeno. Por eso, el petróleo flota y bloquea la luz y el oxígeno en cuerpos de agua. Las estructuras de Lewis ayudan a visualizar la forma en la que los átomos comparten electrones. El metano muestra un carbono central enlazado a 4 hidrógenos, cada uno con un par compartido. El etano presenta 2 carbonos unidos por un enlace simple, cada uno rodeado por 3 hidrógenos. En el benceno, los carbonos forman un anillo con electrones deslocalizados, lo que explica su gran estabilidad. En contraste, el agua se representa con 2 enlaces de OH y 2 pares solitarios en el oxígeno, responsables de su carácter polar y de la formación de puentes de hidrógeno entre moléculas. También es relevante considerar la periodicidad de los elementos. En el caso del carbono, que se ubica en el grupo 14, es tetravalente y forma enlaces muy estables que permiten cadenas largas y anillos en los hidrocarburos. El hidrógeno, en el grupo 1, es monovalente y se combina con facilidad para lograr la estabilidad. El oxígeno, en el grupo 16, es altamente electronegativo, lo que lo convierte en un átomo clave para generar moléculas polares como lo es el agua. Y también tocando el tema de fuerzas intermoleculares, sabemos que varían dependiendo las moléculas. En este caso el petróleo es un hidrocarburo apolar, lo que quiere decir que cuenta con una fuerza de dispersión de London, que si checamos son las fuerzas más débiles de las intermoleculares. En cambio, el agua cuenta con puentes de hidrógeno, lo que quiere decir que es la más fuerte y es muchísimo más fuerte que las del petróleo, que las de dispersión de London. Esto explica el por qué el petróleo flota y se dificulta su mezcla con el agua, lo que complica la limpieza y la contención de este. La polaridad es el primer criterio fundamental. Los hidrocarburos son apolares, porque la diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno es pequeña, lo que provoca que sus enlaces se distribuyan de manera casi uniforme. El agua, en cambio, es polar debido a la alta electronegatividad del oxígeno y a su geometría angular, que genera un dipolo eléctrico. Esta polaridad hace que el agua forme interacciones intensas con otras moléculas polares o iónicas, pero no con hidrocarburos, lo que explica la separación de fases en un derrame. Respecto a su estado de agregación, la mayoría de los hidrocarburos ligeros como el metano o el etano se encuentran en estado gaseoso, a temperatura ambiente debido a sus débiles fuerzas de dispersión. Otros más pesados como el octano o el benceno se presentan en estado líquido. El agua, en condiciones ambientales, también se encuentra en estado líquido, gracias a la gran cantidad de puentes de hidrógeno que mantiene entre sus moléculas.
Esto contrasta con el comportamiento de los hidrocarburos, cuya ausencia de interacciones fuertes provoca que pasen a estado gaseoso con mayor facilidad. También tenemos que considerar la solubilidad. En este caso, el agua, al ser un solvente polar, disuelve sales y otras moléculas polares, pero no los hidrocarburos, que son insolubles debido a su carácter apolar. Por esta razón, en un derrame el petróleo flota sobre el agua en lugar de disolverse en ella. Esta diferencia de solubilidad no solo explica la separación de fases, sino también la dificultad para limpiar los derrames de forma natural. También podemos relacionarlo con la viscosidad. Los hidrocarburos ligeros son líquidos de baja viscosidad que fluyen fácilmente, mientras que los más pesados son más viscosos debido al mayor número de átomos en sus cadenas, lo que aumenta las interacciones de London. El agua presenta una viscosidad relativamente baja, pero mayor que la esperada para su masa molecular, gracias a la formación de puentes de hidrógeno. También, por su punto de ebullición, las sustancias también se relacionan directamente con las fuerzas intermoleculares. Los hidrocarburos ligeros tienen puntos de ebullición bajos, lo que los hace más volátiles, mientras que los hidrocarburos pesados presentan puntos de ebullición más altos. El agua, por su parte, tiene un punto de ebullición elevado, en este caso a 100 grados Celsius, a presión de la atmósfera, mucho mayor que el de las moléculas de masa similar, debido a sus fuertes puentes de hidrógeno. Por último, un factor a considerar también es la volatilidad, la cual depende de la facilidad con la que las moléculas pasan a fase gaseosa. Los hidrocarburos más ligeros como el metano y el etano son altamente volátiles, lo que incrementa el riesgo de contaminación atmosférica en un derrame. En cambio, los hidrocarburos pesados son poco volátiles y permanecen más tiempo en la superficie del agua, generando contaminación persistente. El agua, por su capacidad de formar puentes de hidrógeno, es poco volátil en comparación con los hidrocarburos de masa similar. El derrame tiene un alto grado de toxicidad. Compuestos como benceno o tolueno pueden afectar el sistema nervioso, el hígado y la médula ósea, y algunos son carcinogénicos. Los hidrocarburos más pesados permanecen en el suelo y contaminan cultivos y cuerpos de agua durante meses o años. Una propuesta de solución y ampliamente aplicada para remediar este tipo de derrames de petróleo en ríos es la llamada bioremediación. En este método se realizan acciones inmediatas, es la instalación de barreras flotantes para contener la mancha y evitar su dispersión, recolección mecánica de la mayor cantidad posible de crudo con skimmers y el uso de sorbentes para recuperar el petróleo libre de la superficie. El principal argumento que tenemos para aplicar este método de bioremediación se basa en la capacidad de ciertos microorganismos de oxidar los hidrocarburos transformando cadenas y anillos de carbono en productos menos tóxicos. Se pueden introducir oxígenos en las moléculas orgánicas que rompen enlaces de carbonos o convierten aromáticos en intermediarios susceptibles de metabolizarse. En condiciones anaeróbicas, otras rutas usan aceptores distintos, como los nitratos, sulfatos, para degradar compuestos específicos. Las propiedades químicas de las sustancias involucradas que facilitan la solución son clave. Los hidrocarburos son mayoritariamente no polares y hidrofóbicos, por lo que tienden a agruparse y flotar sobre el agua. Su solubilidad en agua es baja y depende fuertemente de su peso molecular, ramificación y aromaticidad. Las fracciones ligeras son más volátiles y biodegradables, por lo que se pierden o degradan con mayor rapidez. Las fracciones pesadas son más viscosas, menos volátiles y más resistentes en la biodegradación, adhiriéndose al sedimento o requiriendo mayor intervención. Para que el agua afectada por un derrame pueda considerarse potable, debe además cumplir características físicas, químicas, que garanticen seguridad para consumo humano. Entre las características más relevantes están la ausencia de microorganismos patógenos, turbidez baja, pH en un rango cercano a neutro de aproximadamente 6.5 a 8.5, sólidos disueltos totales dentro de límites seguros, concentraciones de nitratos, metales pesados y compuestos orgánicos por debajo de los límites de salud establecidos por normativa, y un residual de desinfectante suficiente para garantizar protección en la red de distribución sin exceder valores tóxicos.